Hola, buenos días. Bueno, hoy quería hablar de algo de forma introductoria, por supuesto, el concepto de potencia que trabaja Spinoza, que después se conectó con el concepto del deseo, que trabajaron muchos autores en la psicología. ¿Por qué rescato a Spinoza? Porque Spinoza fue un filósofo muy particular. Él rompió una línea filosófica histórica y trató de conectar la filosofía con la realidad, llamémosle cotidiana o social de las personas. Este concepto de potencia es súper importante porque tiene su contraparte, que es la impotencia. Y bien, la potencia es una capacidad básicamente de actuar, de desarrollarse, de buscar, desplegar algún tipo de, llamémosle, deseo. Él, para seguir con este razonamiento, tomó dos grandes indicadores. A uno lo llamó las pasiones alegres y al otro las pasiones tristes. Las pasiones alegres tienen que ver con la potencia y las pasiones tristes con la impotencia. Bien, para él la alegría no era una cuestión solamente de sonrisa, de diversión. La alegría era la capacidad de perseverar en nuestro ser, o sea, de desarrollarlo a nuestro ser. Pero ahí también hay un punto súper importante. Para él el ser no era algo estático. Él fue de los pocos filósofos que no se centró en el ser como una categoría estática, sino más bien él lo tomaba como un estar siendo. Y parece una diferencia solamente de palabras, pero no es una de palabras, son diferentes posturas y muy marcadas. Porque el ser es como la famosa zanahoria que le ponen así el ejemplo de la zanahoria del caballo. Es algo que nosotros buscamos y que generalmente nunca lo encontramos. Porque es algo muy errático, porque realmente es una ficción que no existe. O sea, nunca nadie llega a ser tal cosa. Él comprendió esto y dijo, bueno, no, las personas estamos siendo. Estamos siendo quiere decir que estamos siempre en un proceso y que en realidad lo único que existe es el proceso. No existe ese famoso resultado del ser tal cosa. Sí nos vamos a acercar, sí nos vamos a sentir que estamos desarrollando cierta disciplina, actividad. Pero si eso lo ponemos en nuestro plano más personal, generalmente genera mucha frustración, porque siempre hay un plano que está hoy muy castigado, golpeado, que es el plano del no sé. Los famosos puntos ciegos, los famosos lugares donde hay cosas que nos hacen ruido pero que no sabemos por qué es así. Bueno, eso es justamente esto que decimos, porque el ser nunca se alcanza. El ser es una promesa. Y es una promesa bastante criticable. En vez de el estar siendo, es un proceso, y es un proceso que uno va desarrollando y que no genera frustración porque no hay un resultado visible. Esto no quiere decir que no busquemos tener resultados, pero lo interesante es que si uno se pone a pensar cada vez que uno encuentra un resultado, ese resultado eh, seguramente no era lo que uno creía que iba a pasar. Y si es algo importante, interesante, vamos a tener que seguir desarrollando eso. Esto lo trabajo desde estos parámetros, proceso-resultado, porque hoy está muy en boga la cuestión del resultado.
Y también eso nos lleva a algo que dice un médico, biólogo, investigador argentino, Miguel Benazayag, que él dice, nos lleva a la disyuntiva entre existir y actuar conforme a ciertos parámetros, llamémosle, de la máquina. A funcionar, le dice él. Que cuando existimos es otra cosa. Cuando existimos es cuando estamos probando, cuando estamos intentando esto que decimos, desarrollar nuestra potencia. Y en esos intentos hay que conectarse con lo que se dice nuestro deseo para que podamos generar lo que indicaba Spinoza, las pasiones alegres. Para no hacerlo tan abstracto, las pasiones alegres son lo que nos da capacidad de actuar, capacidad de seguir haciendo cosas. Lo que nos atrae, lo que nos pone bien, tranquilos o animados o curiosos. Y las pasiones tristes son todo lo contrario, todo lo que nos bloquea. Y hoy vivimos en una sociedad que es una fábrica de pasiones tristes. Porque a nivel global, la mayoría de las cosas hegemónicas producen pasiones tristes. O sea, producen mucha impotencia. Y esto lo podemos tomar desde lo peor que está pasando en este momento en el mundo, que son las guerras, porque es increíble que en el siglo XXI todavía haya guerras. Cuando decimos siglo XXI estamos diciendo 21.000 años. Está bien que se cuenta a partir de cierto punto de la historia, pero todavía no pudimos abandonar esa estrategia del enfrentamiento y de tratar de resolver conflictos matando personas, destruyendo cosas. Bueno, eso es un gran ejemplo de pasiones tristes. Ese es el ejemplo mayor, y el otro ejemplo mayor es la destrucción del planeta. Porque, sea como sea, hoy por hoy seguimos destruyendo el planeta. Y eso ya, si bien las guerras están muy lejos, la destrucción del planeta la tenemos siempre muy cerca. Porque ahí somos todos actores de esa destrucción, en mayor o en menor medida. Y eso también genera pasiones tristes porque nos ha desconectado de la naturaleza. Hemos perdido la conciencia de que no es la naturaleza y nosotros. No, somos un todo, donde todos los seres vivos deberíamos poder cuidar la vida y multiplicar la vida y no destruirla. Pero bueno, para no ir por ese camino que merecería un gran debate, veamos la cuestión de las pasiones tristes en la vida cotidiana. Una la desarrollé en el video anterior, es el trabajar comparándose con los perfiles. Porque cuando uno se compara con un perfil generalmente se frustra, porque sí, bueno, yo no soy eso o no llego a ser eso. O ni siquiera me acerco en cuestiones materiales a eso que se denomina ser feliz. Y las redes también son una fuente de pasiones tristes. Una es por eso, por la cuestión de la comparación, por la cuestión del perfil falso, lo que se dice. O sea, esa ficción de que hay ciertos parámetros que a las personas las hacen felices y después se pasa ese momento y la cosa se desinfla. Pero esto tiene mucho que ver con lo anterior que dijimos, ser causa de nuestra propia potencia o tomar potencias prestadas, como esos perfiles, porque esos perfiles son potentes también. En las pasiones tristes hay potencia, no es que no la hay. Así que es una potencia destructiva, una potencia que va en contra de la vida, no va a favor de la vida. Y lamentablemente, aunque cueste pensarlo, lo mismo que decíamos con el deseo, la potencia no tiene moral. ¿Qué quiero decir con esto? Que es un empuje, es una fuerza, es una
capacidad de actuar, que la moral la tenemos que poner nosotros. En el libro donde Spinoza trabaja este tema, el libro se llama La Ética, y uno dice, ¿por qué conectó la ética con las pasiones alegres, las pasiones tristes, la potencia, bueno, otros conceptos que tiene él que son interesantes, como conatos y hay muchas cosas más? ¿Por qué le puso el título La Ética? Bueno, justamente porque él decía que qué hacer con la potencia se regula con la ética, no se regula con cosas exteriores, con cosas, con leyes, con esto. Si bien sí se regula con eso en parte, pero la ética es una cuestión personal. Es qué hago yo en determinada situación con estos dos grandes parámetros. O sea, cómo desarrollo mi potencia. Porque la potencia siempre está. El tema es quién le da la dirección a esa potencia, quién la dirige. Si la van a dirigir todos estos personajes destructivos que arman discursos de guerra, de odio, de resentimiento, bien, la potencia se va a desarrollar ahí. ¿Y eso qué hace? Contamina el ambiente, arma muchos conflictos, favorece a la grieta, esta cosa argentina, pero que está en todo el mundo. Nos desconectamos de la naturaleza. Y ahí empiezan los grandes problemas. La idea, si bien es una introducción a este concepto tan importante, seamos conscientes de que podemos tener el control de nuestra potencia, y de hecho lo tenemos generalmente. Tratemos de usar nuestra razón, nuestro pensamiento crítico, nuestra intuición, para poder manejarlo hacia lugares que generen vida, hacia lugares que nos hagan existir. Y no a lo contrario, a la destrucción, al funcionamiento ciego de sociedades que buscan producir, no se sabe para qué y no se sabe, sí se sabe para quién, porque son pocos los que se quedan con esa gran producción. Pero bueno, seamos en lo posible muy sensibles para ir verificando eso, dónde ponemos nuestra potencia. Y eso se verifica por medio de si estamos con las pasiones alegres o con las pasiones tristes. Gracias.